¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiene rato que, bueno, ya no grababa videos largos, no había hecho puros videos cortos y bueno, me gustaría volver a retomar este tema de videos largos aquí con ustedes y cómo no empezar si con una serie de estudios del Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos a nivel no solo de cristianos, no solo a nivel de nosotros como hijos de Dios, sino también, no solo dentro del marco de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Muchas personas conocen el Salmo 23, lo saben de memoria, lo tienen presente muchas veces en sus vidas. Así que bueno, qué mejor que no regresar con este salmo, una serie que va del control a la confianza en Dios. Así que bueno, lo primero que quiero empezar, el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo 23, me encanta y es uno de los salmos de mis favoritos, en los cuales yo quiero compartir mucho. De cada frase podemos encontrar una de las cosas de las cuales tú y yo podemos aplicar en nuestras vidas y que nos va a ayudar mucho a crecer. Y esta serie se llama Del control a la confianza, en cada una de estas partes, ¿no? El Salmo 23 empieza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero considera que empieza diciendo el Señor es mi pastor. Así que el título de hoy es deja de ser, dejar de que tú y yo podamos dejar, permitir que Dios sea nuestro pastor y no nosotros solamente nuestros pastores. Porque, mira, aquí hay una mentira que normalmente nosotros empezamos, ¿no? Y iniciamos con esto. ¿Cuál es la mentira elegante de nosotros? Es que Dios está en control y dejamos que Dios permita y permitimos que Dios tenga el control de todas las cosas, pero no dejamos que Él tome realmente control de las cosas. Nosotros podemos manejar las cosas hasta que ya no podamos, hasta que ya nos veamos superados por algo. Ahora sí le dejamos, pedimos ayuda y dejamos que Dios tome el control. Mira, el diagnóstico es este. ¿Cómo se ve alguien que dice Dios es mi pastor, pero vive como si no? Bueno, oramos, pero nosotros decidimos. Decidimos confiar, decimos confiar en Dios, pero vivimos estresados, estamos en una cultura constantemente que hemos normalizado el estrés, ya es parte de la vida, es parte de algo normal, ¿no? Decimos que buscamos a Dios, pero nos refugiamos en otras cosas. Le entregamos, en palabras le entregamos a Dios el control, pero nosotros seguimos teniendo el control, seguimos teniendo las llaves de las cuales nosotros decidimos cómo, cuándo, por qué hacer y cómo hacer, ¿no? Y entonces, esta es nuestra radiografía. Cargamos con lo que no nos toca cargar muchas veces. Más que falta de fe es exceso de control. Más que nos falta confiar en Dios, entregar a nuestro Dios nuestras vidas, es exceso de control de parte de nosotros. Y esto es muy importante porque dice el Salmo 127 que si el Señor no vela la guardia, si no vela no cuida la casa, pues en vano vela la guardia, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, pues en vano construyen los edificadores. Así que tú y yo tenemos que entender una cosa. Muchas veces decimos de boca para afuera que Dios es nuestro pastor, pero nosotros no tomamos el control realmente. O sea, nosotros no le soltamos el control realmente a Dios, sino que seguimos teniendo el control de nuestras vidas. La verdad bíblica es esta: el problema no es nuestra debilidad, es nuestra independencia. Es que no, queremos ser independientes de Dios, ¿no? Ahora, la pregunta es esta: ¿qué significa que el Señor sea mi pastor? ¿Qué significa que realmente el Señor sea mi pastor? Y entonces significa una cosa: que no tengo el control de las cosas, que yo no tengo el control de todo lo que está pasando en mi vida, sino que es el pastor, que es mi Dios, es el que tiene el control. Dos, que yo no decido el camino. El que va a decidir el camino es el pastor. Yo no voy a decidir qué, cómo, cuándo, por qué vamos a hacer las cosas, sino que el que va a decidir es Dios. Tres, que yo no marco el tiempo, el que marca el tiempo es Dios. El que dicta cuándo se hacen las cosas es Dios, Él es mi pastor. Y que entonces también, si el Señor es mi pastor, yo no defino lo que necesito.
Yo no voy a definir lo que realmente me hace falta, sino que lo va a definir el pastor. El pastor es el que va a decidir, el que va a definir qué es lo que me hace falta. Entonces, te das cuenta que muchas veces decir que el Señor es mi pastor es muy fácil, que el Señor es mi pastor, oramos, el Señor, tú eres mi pastor, guíame, dirígeme, todo eso, pero nosotros seguimos teniendo el control, nosotros seguimos decidiendo el camino, nosotros seguimos marcando el tiempo, nosotros definimos lo que necesitamos y lo que no. Entonces, si el Señor es mi pastor, si tú y yo vamos a decidir que el Señor es mi pastor, uno, significa que tú y yo no vamos a tener el control. Dos, significa que no vamos a decidir el camino. Tres, significa que no vamos a marcar el tiempo. Y cuatro, significa que no vamos a definir lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, esta es una ilusión de la autosuficiencia, porque entonces hablamos de libertad, pero ansiedad, vivimos con una constantemente ansiedad en nuestras vidas porque todo depende de nosotros. Vivimos en una constante confusión en nuestras vidas porque escuchamos demasiadas voces a nuestro alrededor, pensando, considerando, ya vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Vivimos con mucho cansancio en nuestras vidas porque nunca nada es suficiente. Y mira, también hemos normalizado el cansancio. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado viviendo cansados, agotados? Y hemos estado como cargando con todo en nuestros hombros y hemos estado viviendo cansados y hemos normalizado vivir cansados a lo largo de toda la semana para esperar el fin de semana y poder descansar un poco, ¿no? Poder descansar un poco. Esa es una ilusión que nosotros llegamos a tener y el sentido de vacío. Porque logramos cosas, alcanzamos logros, obtenemos, pero no logramos tener paz, no vivimos con paz. Y entonces esto es lo que el llamado de Dios cuando dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces lo que Dios, el llamado de Dios en nuestras vidas es ir a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque Él es el que nos va a hacer descansar. El cambio de paradigma es este, y quiero compartirlo contigo, ¿no? Es soltar no solo es no actuar, porque muchas veces decimos, no, suelta las cosas a Dios, tienes que soltar el control de Dios. Y entonces, ¿qué significa realmente soltar? Soltar las cosas no significa no actuar. Soltar las cosas no significa irresponsabilidad. De que, oh, sí, bueno, entonces yo suelto mi familia, hay que crezca y que avancen como caigan, ¿no? Suelto las cosas, suelto mi trabajo, suelto mis responsabilidades y que fluya, ¿no? Vivimos en una cultura de que deja fluir, ¿no? Y que fluyan las cosas y que fluyan las cosas, a ver cómo caen y cómo suceden las cosas. No se trata de eso. No se trata de irresponsabilidad. No se trata de que tú y yo podamos estar, ser irresponsables ante las situaciones y ante los desafíos que tenemos día con día. Se trata de alinear nuestras vidas al plan y a la forma de Dios. No sé, soltar no es hacer menos, es hacer y dejar a Dios. No, no soltar no es no hacer, ¿no? No es inactividad, no es decir, ¿sabes qué? Entonces yo no voy a hacer nada, voy a soltar las cosas en las manos de Dios y voy a dejar, ¿no? Que Dios haga. No, se trata de hacer las cosas, pero dejar a Dios el resultado. Obedecer, ser fieles, responder, pero dejar a Dios lo que Dios va a hacer, la obra que Dios va a hacer. Esa es la clave, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta trabajo, porque nosotros queremos el control, porque nosotros queremos que las cosas surjan, sucedan, cuando nosotros y la forma que nosotros queremos. Y entonces esto significa que entonces la pregunta obvia es, tenemos que identificar nosotros o Dios. ¿Quién es el que va a estar al control de todas las cosas? ¿Quién es el que va a estar al mando? Porque entonces aquí entra el Salmo 23, donde vamos a empezar quiero empezar semanalmente a traer este pequeño estudio del Salmo 23, diciendo quién tú y yo vamos a decidir que sea nuestro pastor. ¿Qué vamos a decidir quién sea nuestro pastor? ¿Nosotros o Dios? ¿Nosotros vamos a pastorearnos a nosotros mismos o vamos a permitir que Dios sea nuestro pastor? Porque entonces recuerda que si nosotros dejamos que Dios sea nuestro pastor, vamos a dejar que Él tenga el control. Vamos a dejar que Él decida el camino. Vamos a dejar que Él marque el tiempo y vamos a dejar que Él dictamine, que Él determine qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Así que quiero empezar con esta pequeña introducción hacia este salmo, diciendo el Salmo 23, el Señor es mi pastor. La pregunta para ti en este momento es, ¿realmente el Señor, realmente Dios es tu pastor?
No significa, y esto no quiero decir que estás yendo a una iglesia, estás asistiendo, estás congregándote, ya te bautizaste, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es realmente Dios, el Señor, es tu pastor. ¿Realmente estás dejando a Dios el control de todas las cosas? ¿Estás soltando las cosas, todo lo que es tu vida? Y recuerda que soltar no es inactividad, recuerda que soltar no es irresponsabilidad, es dejar, permitir hacer, actuar, trabajar, obedecer, hacer las cosas, pero permitir que Dios determine, que tenga control, que Dios decida el camino, que Dios decida los tiempos y que Dios defina lo que realmente tú y yo necesitamos en el momento. Es lo que nos cuesta trabajo. Dejar y permitir que Dios tome control de todo eso, ¿no? Porque nosotros queremos, porque nosotros buscamos, porque nosotros somos los que resolvemos, cuando al final de cuentas es permitir que Dios. Así que levántate, resplandece. Espero que esto te sea un pequeño chip en tu vida para decir, ok, entonces necesito dejar a Dios el control de mi vida porque el Señor es mi pastor. Es muy fácil decir, el Señor es mi pastor, pero en la práctica dejar a Dios como tu pastor, dejar, permitir a Dios que Él sea tu pastor, esa es la clave, eso es lo importante. Así que levántate, resplandece, permite que Dios sea tu pastor realmente.